muchas gracias. Dando continuidad a esta suerte de sobredosis de Atlántico Sur que nos hemos propuesto por esta mañana, y consciente de la amenaza, la muestra despiadada de carteles indicando que se acaba el tiempo, voy a tratar en los próximos 15 minutos por so de compartir con ustedes algunas reflexiones necesariamente incompletas sobre el estado actual y la probable evolución de ese conjunto de actividades y desarrollos, esencialmente, aunque no exclusivamente económicos, que constituyen hoy el entramado central de los intereses marítimos de todos los países, incluidos, claro, los intereses marítimos propios. Y para aproximarnos de una manera rápida al marco general de ese estado de situación, puede resultar útil comenzar por rescatar una referencia que es común a cualquier análisis contemporáneo que podamos haber leído, escuchado sobre el particular. Y es que aquel que afirma la existencia de una creciente importancia que el mar y su problemática ocupan en la atención de la sociedad mundial. Ya hemos escuchado esto, ya hemos escuchado en boca de Adolfo, el primer panelista, algunas declaraciones de autores estadounidenses muy claras al respecto. El proceso de apreciación de lo marítimo, apreciación en el sentido de aumento del valor, ha alcanzado una extensión e intensidad realmente significativas en nuestros días y con toda seguridad lo seguirá haciendo en las próximas décadas. Y así lo demuestran, entre muchas otras circunstancias, el creciente espacio que las cuestiones marítimas ocupan en la agenda diplomática internacional y en la propia. Y de esto daba testimonio hace no mucho tiempo atrás la directora general de la Consejería Legal de nuestra Cancillería en una presentación. Y así se advierte también, si hacemos una lectura cuidadosa y atenta de la crónica cotidiana internacional, es que el océano ha dejado de ser visto como aquel espacio plano, de frontera, importante, siempre lo fue como vía de comunicación, pero inerte y desierto, y ha mutado en volumen vital, multidimensional, con límites jurisdiccionales de diversa índole y en continua expansión, un medio de revaluada capacidad conectiva y con una diversidad de actividades humanas que lo habitan, lo usan y lo explotan, elevando de alguna manera gráfica, aunque no muy precisa, de su simple categoría anterior de medio a la de un fin en sí mismo. Y si observamos un inventario actualizado de los principales recursos y usos que el mar provee y permite, generalmente cuando nos hablamos la jerga de intereses marítimos solemos, con un problema de simplificación, agruparlos en dos grandes categorías, la explotación de los recursos naturales por un lado, y otro que llamamos los usos del mar. Es seguramente una catalogación perfectible. Aquí podemos de algún lado ver ese inventario incompleto sobre lo que es hoy la explotación de los recursos naturales y los usos del mar. Al observarlo, esto advertimos dos detalles interesantes. Por un lado vemos una revalorización de las actividades que tradicionalmente definieron el núcleo de los intereses nacionales en el mar. Siempre hablamos del transporte marítimo, los puertos, la industria naval, las explotaciones pesqueras, de minerales. Todas esas actividades se han revalorizado, ninguna de ellas perdió vigencia, por el contrario, están potenciadas. Pero por otra parte, hemos visto nacer en los últimos años, nacer y desarrollarse, nuevos y desafiantes objetos de interés que hasta hace poco tiempo eran soslayados por impracticables o por no económicos, no rentables o sencillamente desconocidos. Estos son cambios que contribuyen a ese incremento, a esa apreciación de la cuestión marítima en el panorama internacional. Vamos a tratar ahora de hacer un rápido recorrido por la realidad actual, las perspectivas de algunas de estas actividades e industrias
Y en todos los casos advertiremos, comunes e infaltables, 3 factores de incidencia directa y en constante interacción. El primero de ellos es el incremento en la demanda de materias primas y de manufacturas, y además el incremento en la demanda de su transporte a cada vez mayores distancias. En segundo lugar, está presente el avance del conocimiento y de la tecnología, que ayudan por un lado a comprender y que permiten por otro ampliar constantemente el espectro de las actividades. Y en tercer lugar, encontramos la creciente y por cierto muy justificada preocupación por los riesgos ambientales que esta actividad humana plantea. Estos 3 factores están permanentemente presentes, están interactuando, al igual que muchas de las otras problemáticas y temáticas de intereses que podemos encontrar en cualquier otro plano. Si miramos los recursos naturales, en este cuadro intentamos una síntesis de ellos y los agrupamos a su vez en aquellos que tienen que ver con los recursos vivos y con los no vivos. Advertimos que en el primer grupo, obviamente, la pesca se destaca por la importancia económica y el grado de desarrollo alcanzados, que son bien conocidos por todos. Su problemática, que es actualmente la de garantizar un aprovechamiento sostenible de este recurso renovable, es igualmente conocida y se inscribe dentro de un panorama general que muestra a la pesquería global casi al máximo de sus posibilidades, con muy escasas chances de expansión en términos de volúmenes de captura. Y la situación de la pesca en nuestro país, en nuestro canalero, se inscribe precisamente en este contexto general. En esto tenemos que ser claros y concretos. El canalero argentino o el canalero sudamericano, del Atlántico suroccidental, toma también algunas áreas de Brasil, el que usa FAO para sus referencias, es un canalero que está en estado de explotación plena, y justamente el tema al que nos enfrentamos no es la posibilidad de incorporar o de multiplicar la capacidad de la captura, sino cómo hacemos sustentable lo que tenemos y por supuesto cómo le agregamos valor a esa captura. El estancamiento y en algunos casos la disminución de las pesquerías mundiales ha incentivado la acuicultura como fuente de producción para satisfacer el aumento mundial de la demanda. Y de hecho, de todos los sectores de alimentos de origen animal, el de la acuicultura es el que registra el crecimiento más rápido a nivel mundial. Ha crecido al 8.8% anual desde 1970 el sector de la acuicultura, en contraste con el 1.2% anual que creció la pesca y con el 2.8% que creció la producción de carne de cría en tierra. Y en esta materia y en esta escala, la producción de nuestro país en materia de acuicultura es, más allá de recientes progresos y de algunos programas más o menos en desarrollo, sumamente marginal. Entre los recursos vivos descollan claramente por su importancia, y ya ha sido dicho, las explotaciones en el más cercano plazo, las explotaciones offshore de petróleo y gas, y en una segunda prioridad, en lo que así figuran otros minerales distintos al petróleo y al gas. Ambas materias serán motivo de análisis particular seguidamente, por lo que solo voy a particularizar o puntualizar un par de referencias. Tema de petróleo. Términos o lugares geográficos como Malvinas, Islas Pretty, Islas Kuriles, muy especialmente la cuenca del Ártico, constituyen referencias geográficas de reciente y destacada presencia en la agenda diplomática de los últimos meses, y siempre con un contenido de litigio, de conflicto. Y otras áreas marítimas como las costas de Brasil, las del África Occidental, del Mediterráneo, con sus propias problemáticas, forman parte también de esta creciente agenda offshore que tiene al petróleo y al gas como elemento central. Estamos efectivamente frente a uno de los elementos que están en la cresta de la atención de los intereses. En el caso de la Argentina, aunque podamos listar una serie de esfuerzos hechos y esfuerzos en camino, debemos decir claramente que la información y el conocimiento resultan aún insuficientes como para acertar un pronóstico general. Las opiniones de los geólogos se mantienen divididas, creo, vamos a escucharlo, y en cuanto a las potencialidades del ámbito marítimo en relación con otros recursos minerales distintos al petróleo y al gas, lo que tenemos que decir claramente es que
el nivel de conocimiento sobre la existencia, distribución y magnitud de este tipo de recursos en nuestros espacios de interés es prácticamente nulo. Muy bien. Nuestro cuadro resumen nos muestra también ejemplos de esos objetos de interés nuevos en el campo de los recursos naturales de origen marítimo. Y quiero referirme muy brevemente, simplemente señalarlo a dos: los recursos energéticos renovables de origen marino, que comprenden genéricamente la energía de las olas, la energía de las mareas y el aprovechamiento en menor nivel del gradiente térmico del mar, algo que está en vigoroso desarrollo en varios países del mundo, y algo que nosotros tenemos que considerar habida cuenta del potencial energético que las regiones marítimas, especialmente patagónicas, nos plantean y nos ofrecen. Y qué decir de la novísima irrupción y por lo tanto muy escasamente conocida carrera, poco conocida pero que ya existe, en demanda de lo que se llaman los recursos genéticos del mar, de los que habrán oído hablar y de los que no nos podemos extender por cuestiones obviamente de tiempo. Y si recorremos, y ya se nos acaba el tiempo, los distintos usos del mar, y aquí el inventario es más extendido, observamos nuevamente la presencia de los pilares tradicionales, el transporte y las actividades relacionadas, la actividad portuaria, la industria naval. Todas estas actividades tradicionales en vigorosa expansión y en plena vigencia en términos de intereses nacionales. Brevemente, el transporte, con un movimiento de bienes anual cercano a 8.000 millones de toneladas, un poco más de 8.000 millones de toneladas son las que se transportaron en el mundo por mar en el año 2008, como las últimas estadísticas anuales. Transportados en cerca de 100.000 buques de ultramar que componen la flota mundial, que totalizan una oferta de bodegas de 830 millones de toneladas. 100.000 buques registrados en más de 150 países y tripulados por más de 1 millón de marinos de virtualmente todos los países o todas las nacionalidades del planeta. En este contexto, la industria naviera se consolida como un eje de la economía mundial. Más del 90% del comercio global es transportado por mar y, de hecho, el comercio mundial, como lo conocemos hoy, no podría tener existencia sin la presencia de una vigorosa industria naviera. El transporte marítimo ha aprovechado las economías de escala derivadas de aumentar el tamaño de los buques y ha experimentado aumentos notables de productividad mediante el uso, por ejemplo, de contenedores y la construcción de terminales especializadas en los puertos. Es decir, la tendencia es a buques más grandes, por lo tanto terminales más grandes, a buques especializados y a buques cada vez más sofisticados. Ninguna de estas tendencias va a pasar por afuera del Atlántico Sur en la medida que corresponde al Atlántico Sur y dentro de el nivel de envergadura que el Atlántico Sur y el tráfico del Atlántico Sur plantea en la escala mundial, que como ya ha sido dicho, no es central, pero tampoco es marginal. Es decir, los tráficos en Asia, América y desde América del Sur están creciendo notablemente. Estos aprovechamientos de escala se están dando y los buques que estamos recibiendo son cada vez mayores y por lo tanto el desafío para hacerles espacio en nuestras terminales portuarias, para hacerles lugar en nuestros canales, es un desafío permanente y forma parte de la problemática y la discusión que la comunidad marítima argentina aborda y trata de resolver con distintos grados de éxito cada día. Asociado a esto, la construcción, la reparación, la industria naval, con su propia problemática, forma parte indudable de intereses que la Argentina hoy tiene con total vigencia. Y junto al tradicional listado de usos del mar nos encontramos también con otros que no son tan tradicionales y de los que seguramente hemos escuchado hablar menos. Por ejemplo, que figura los servicios ambientales. Esta categoría, entendida como los servicios prestados a la sociedad por los ecosistemas naturales y las especies que los integran y que inciden directa o indirectamente en la calidad de vida, constituye un concepto de existencia relativamente reciente, pero que comienza a ser reconocido por la comunidad internacional.